un placer venir de nuevo por acá porque este comité me gusta. Y entonces lo que yo voy a hacer, yo puedo hablar 5 horas, imagínense, o más, y me puedo quedar hablando solo. Pero voy a utilizar unos 15-20 minutos para hacer una breve exposición de las 4 claves para entender el drama palestino. Para mí no es guerra, no es un conflicto, es el drama palestino que ya lleva más de 70 años. Entonces yo voy a explicar las 4 claves para poder entenderlo y después si quieren hacemos un intercambio de preguntas, comentarios, dudas, lo que sea. Entonces, la primera clave para entender esto que está pasando hoy y que nunca parece detenerse y siempre hay algo peor que ayer. Y la última decisión que tomó el Parlamento israelí es la decisión de apoyar la iniciativa de Netanyahu de ocupar toda Gaza con tropas del ejército sionista y en definitiva cumplir con el propósito original que es terminar o seguir avanzando en la colonización de toda la Palestina histórica. Entonces la primera clave para entender es una clave ideológica. La clave ideológica se funda en el sionismo como una ideología de corte supremacista, con tintes racistas claramente, y que es expuesta y desarrollada a fines del siglo XIX y que tiene en Teodoro Herzl su máximo exponente cuando publica en 1897 el texto denominado The Judenstaat, que es el Estado judío. En 1896 ya algunos escritos de Teodoro Herzl y de otros representantes de esa corriente sionista de tipo nacionalista en Europa, escribe al duque de Bade en Inglaterra y en un fragmento, yo no traje ningún papel pero tengo todo acá, él expone el interés y la intención de establecer en la Palestina histórica un Estado judío, es decir, con un basamento religioso, como defensa de la civilización occidental. Claramente hay explícitamente denominaciones o adjetivaciones del tipo nosotros somos los representantes de la civilización frente a la barbarie. En otros párrafos habla del Oriente infestado y así con expresiones que claramente hacen a una ideología que se sostiene en una promesa de una tierra prometida a un pueblo elegido, que es el pueblo hebreo. En el Estado judío de 1897 vuelve a reafirmar estas consideraciones, pone énfasis en las posibilidades de Argentina o Palestina como lugares de afincamiento. En la parte segunda, la parte general, hay una mención a Argentina, pero luego se define por la Palestina histórica y vuelve a señalar precisamente las condiciones de un territorio bárbaro, semisalvaje, semidesierto, en fin, en donde ellos serían como la punta de lanza o la avanzada de una civilización superior en esa zona del Medio Oriente.
si nosotros observamos el desarrollo, el itinerario del sionismo a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, vamos a observar una radicalización del concepto de supremacista, una radicalización que se expresa hoy en la versión más ultra del sionismo, que es una expresión similar, o podríamos decirlo así, como un nazi-sionismo. Es decir, es como la traslación del nacionalsocialismo como marco ideológico al siglo XXI, y paradójicamente desarrollada por el régimen de Netanyahu y sus secuaces, ¿verdad? Porque no cabe otra palabra que decir así, secuaces. Y algunos, yo tengo vínculos con muchísimos judíos y con la asociación Siklovsky, que se define no sionista, incluso con otros judíos sionistas, progresistas, y ellos me explicaban que hay una digamos, una expresión más progresista, más de izquierda del sionismo, y podríamos decir que efectivamente en el año 1948, cuando las Naciones Unidas resuelven la creación del Estado de Israel, había como una cierta corriente que no era mayoritaria de establecer un Estado socialista de tipo comunitario con base a los kibbutzim, que es un movimiento agrario de tipo comunitario. Todavía hay varios kibbutz, pero esa faceta, digamos, prácticamente hoy es absolutamente marginal, si no ha desaparecido en los hechos, y lo que prima es una versión nazi-sionista. Esa es la verdad. Yo, como docente de facultad hace 30 años, a veces digo, si yo investigo, necesito evidencia empírica. Y la evidencia empírica es tan abrumadora que no necesito presentar ninguna evidencia, porque las propias expresiones retóricas de los representantes del régimen sionista hablan por sí solas. Cuando Smotrich o Ben-Gvir u otros referentes, tanto del gabinete de Netanyahu como parlamentarios en la Knesset, se refieren al pueblo palestino como un pueblo sin identidad, como un pueblo inexistente, como en la categoría de subhumanos o bestias humanas, y que no merecen otra cosa que el exterminio, y que no hay inocentes en Gaza, y que hay que echarlos al mar muerto y ahogarlos en el mar muerto, en fin, y todas las expresiones que todas las semanas estos señores de la muerte manifiestan, constituyen la evidencia más abrumadora de una ideología que es propiamente nazi-fascista. No hay otra interpretación. O sea, y es terrorífico, porque las manifestaciones públicas son cada vez más crueles, más inhumanas, si se puede decir así. Entonces, esta clave ideológica es fundamental para entender lo que viene sucediendo en Gaza y en Cisjordania también, y no de ahora, sino de hace muchos años atrás. La segunda clave es una clave geopolítica. Aquí estamos frente a una disputa histórica, podríamos decir milenaria, pero sin duda histórica, en una región que es el cruce, el entrecruzamiento entre Oriente y Occidente. Es una ruta comercial, por allí pasan los principales intercambios entre Oriente y Occidente, y
fíjense ustedes que en 1916, cuando Gran Bretaña y Francia ganan la Primera Guerra Mundial, hasta ese momento, antes de ganar la guerra, el que controlaba toda la Palestina histórica era el Imperio Turco Otomano, aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania pierde, el Imperio Turco Otomano colapsa y en 1916 hay un acuerdo entonces secreto, por supuesto después de unos años dejó de serlo, el acuerdo Sykes-Picot, que desnuda la división de los territorios entre las potencias otrora coloniales de Gran Bretaña y Francia, de toda esa zona de Medio Oriente. Lo que es Siria hoy, y Irak, Líbano, Palestina, fue repartido entre esas dos potencias. Y entonces la Palestina histórica queda en manos de un protectorado británico, que reemplaza al dominio turco-otomano en esa zona. Y hoy nosotros observamos cómo el régimen sionista avanza y ocupa una parte del sur del Líbano. No es la primera vez, lo había hecho en los 80s y después, a principios del siglo XXI. Avanza hacia el sur de Siria, no es la primera vez, ya había conquistado las alturas del Golán después de la guerra de los 6 días. Ataca a Irán en una supuesta autodefensa, es decir, y hoy es Estados Unidos y la OTAN, por supuesto, pero es Estados Unidos la que sostiene a Israel en esa expansión progresiva. Y más allá de Irán está China. Está China y están los BRICS y está la disputa por la hegemonía mundial, por el orden o el reordenamiento mundial. Y entonces es evidente que esa región del Medio Oriente, desde el punto de vista geoestratégico, es también fundamental. La tercera clave es la clave económica. Allí hay disputa por tierra, por agua, pero también por yacimientos de gas recientemente descubiertos o hace unos años frente a las costas, a la plataforma marítima de Gaza, allí en el Mediterráneo. Y por supuesto que más allá el petróleo también. Pero además hay interés de la industria armamentística, que ha visto cómo sus ganancias se han multiplicado en forma exponencial. Y esa industria de armamentos vive de eso, vive de la muerte, de la guerra y de la muerte. Entonces esa clave económica también es muy importante considerarla. La cuarta clave es una clave de tipo cultural religiosa, en donde podríamos decir que hay fundamentalismo de un lado, pero también el fundamentalismo sionista es hoy el que prima en esa región y la que permea no solamente el gobierno, el régimen sionista de Netanyahu, sino también a la propia sociedad israelí, que ha sido conformada y de alguna manera aleccionada en defensa siempre de los enemigos que son los árabes, los palestinos, los musulmanes, etcétera, etcétera, en un supuesto enfrentamiento entre musulmanes y judíos. Y hay que decirlo claramente que no es un enfrentamiento religioso, que no es musulmanes contra judíos, por cuanto incluso antes de la creación del Estado de Israel en 1948, los judíos, los musulmanes y los cristianos convivían relativamente de forma pacífica antes de la creación del Estado de Israel. Esa es la historia real
una historia real que es recuperada a partir de una revisión historiográfica de muchos académicos judíos israelíes como Ilian Papé, entre otros, que, por ejemplo, publican si no me equivoco, en la fecha 2008, La limpieza étnica. La limpieza étnica es un libro muy fuerte de Ilian Papé, en la que demuestra cómo esta operación de exterminio y de limpieza étnica no se inicia en el siglo XXI ni en los finales del siglo XX, sino que se inicia sobre la década de los 40. Y allí hay una mención muy clara a uno de los planes de limpieza étnica más reconocidos e irrefutables, que es el plan D. El plan D es el plan Dalet, que se planificó y se ejecutó entre los primeros meses de 1948 y mayo de 1948, antes de la creación del Estado de Israel, por el cual se expulsaron a unos cerca de poco menos de 800.000 palestinos y palestinas de sus tierras, decenas de pueblos, y villas y aldeas arrasadas, masacres y 15.000 asesinatos al menos de palestinas y palestinos. Y si nosotros observamos desde 1940 en adelante, nosotros vamos a poder mencionar no solamente a Deir Yassin, a Tantura, y más acá a Jabal Yatil en el Líbano, y más acá todo lo que viene aconteciendo en Gaza desde el 2000 a la fecha, constituyen pruebas innegables, inequívocas de una estrategia de exterminio, limpieza étnica, que hoy se expresa de una manera mucho más cruel en un genocidio que está a ojos vistas por el mundo entero. Entonces estas 4 claves nos ayudan a comprender el drama palestino y sobre todo nos ayudan a entender de que detrás de todo esto hay un proyecto colonial por asentamiento. ¿Qué significa el proyecto colonial por asentamiento? A diferencia del colonialismo metropolitano, en donde las potencias, en América, en África, en Asia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, en fin, todas las potencias coloniales extraían recursos naturales, se los apropiaban y se los llevaban a la metrópoli. En este caso, el colonialismo por asentamiento implica la ocupación y el desplazamiento forzoso de la población nativa y su recambio de una población foránea o que proviene de otras zonas del planeta, en este caso básicamente europeas. Y ese es el proyecto colonial del sionismo. Y además, nuevamente vuelvo a las pruebas irrefutables. Los portavoces más encumbrados del Estado de Israel y del sionismo, desde Ben Gurión, que fue de alguna manera el padre del Estado de Israel, pasando por Menachem Begin y por tantísimos otros, han expresado en forma explícita esa intención de colonizar la Palestina histórica, pero además fundado en un principio básico para ellos, que es la tierra prometida para el pueblo elegido. Es decir, no hay contradicción para ellos, es absolutamente legítimo lo que están haciendo, porque está fundado en una convicción, reitero, de tipo teológica, y luego utilizan el rol, el papel de víctima. Por cierto, lo fueron a manos del nazismo, pero hoy son los victimarios, paradójicamente. Las víctimas de los 40
hoy son los victimarios del pueblo palestino. Y esto viene aconteciendo desde 1940 en adelante. En 1940 habían bandas terroristas sionistas como la banda Irgun, la banda Stern, la banda Lehi, que fueron las que operaban en terreno para amedrentar, aterrorizar a la población nativa y exterminarlas o expulsarlas de sus tierras, de sus propias tierras. Entonces, el drama palestino se explica de esa manera y se explica además porque Estados Unidos está sosteniendo financieramente y desde el punto de vista militar a Israel. Se explica también porque hay unas Naciones Unidas que están a todas luces absolutamente, sí, y además imposibilitadas de tomar una decisión. La OTAN, cuando Rusia invade Ucrania, la OTAN toma y las Naciones Unidas toman las decisiones que tomaron a los 20 días. Boicot, bloqueo, en fin, sanciones a Rusia. Sin embargo, al régimen sionista de Netanyahu, hasta ahora no hemos visto ninguna sanción. Y recientemente algunas de las naciones han tomado alguna medida de embargo de armas que van destinadas a Gaza, pero hace muy poquito, ¿no? Y hace poco también que Pedro Sánchez o el propio Macron en Francia hablan de la hambruna y que hay crímenes de guerra, en fin. Ehud Olmert fue ministro del Estado de Israel hace unos años atrás, publicó hace un mes atrás en el diario Haaretz de Israel una editorial muy fuerte que decía: basta, estos son crímenes de guerra, basta. Ehud Olmert. Entonces no se puede decir que Ehud Olmert o Macron o Pedro Sánchez son antisemitas. A mí me lo dicen, pero bueno, yo lo tomo como casi naturalmente. Bueno, que me digan todo lo que quieran, que soy terrorista, que soy representante de Hamas, que soy descuartizador de bebés, que sé yo, todos esos disparates. Pero le van a decir también a Ehud Olmert que es antisemita, le van a decir lo mismo a Macron, le van a decir lo mismo a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a UNICEF, a Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. La lista es larga. A los propios académicos de varias universidades de Israel que han escrito una nota dirigida al propio Netanyahu para detener esta masacre, este genocidio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se sigue sosteniendo un régimen que es genocida, que comete exterminio de la población? Hoy prácticamente el 70-80% de Gaza está destruida. Servicios hospitalarios, servicios educativos, las viviendas. Y la población, cuando va en busca de la comida, de los sacos de harina, son baleados, son ametrallados, en fin. La barbaridad ya no tiene límites y no hay nadie que le imponga el freno. ¿Quién le impone el freno? La resistencia islámica, la resistencia palestina, que está constituida por 14 organizaciones de la resistencia, no solamente Hamas. Está Hamas, está la Yihad Islámica, está el Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, Al-Fatah, etcétera, etcétera. Y el apoyo de los yemeníes, que hacen lo que pueden, siendo muy débiles en su capacidad militar. Irán en lo que ha podido hacer, en el Hezbollah del Líbano, que también forma parte de ese eje de la resistencia palestina. Pero las capacidades militares que tiene el régimen sionista son enormes. Y de hecho, cuando atacan a Irán es bajo el pretexto de que Irán está construyendo sus armas nucleares. Y vaya qué paradoja, porque la única nación del Medio Oriente que tiene armas nucleares es Israel.
no declarados y tampoco sujetas y sometidos a controles de la Agencia de Naciones Unidas para la No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, obvio, la hegemonía y la capacidad de dominar al resto la tienen porque tienen armas nucleares, entonces no quieren que los otros, ningún otro tenga esa capacidad. Entonces, yo voy terminando con estas consideraciones finales que tienen que ver con la postura del gobierno uruguayo. Yo he sido muy crítico con la postura del gobierno, de nuestro gobierno. He dicho en más de una oportunidad y públicamente que yo he militado, he votado y he sido diputado de las 609, que es el grupo del propio Yamandu Orsi, nuestro presidente. No me arrepiento en absoluto de haberlo votado, pero eso no impide que yo sea crítico respecto a una postura de un gobierno que me parece debiera ser mucho más contundente. Para empezar, nosotros le hemos planteado que debiera suspender o cerrar directamente la Agencia de Innovación y Emprendedurismo en Jerusalén, por distintas razones. Empezando porque viola el derecho internacional, pero además porque supone una legitimación del régimen sionista. Y además porque el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el CDC, hace más de un mes, casi 2 meses atrás, votó por unanimidad de sus miembros rechazar toda cooperación con la Agencia de Innovación en Jerusalén. Entonces yo me pregunto, si la Universidad de la República no va a cooperar porque ya lo ha decidido, ¿van a acudir a las universidades privadas para hacer funcionar una agencia de innovación? Y en todo caso, cuando en algún momento alguien me dijo, no, pero una cosa es la cooperación científica y tecnológica y otra cosa es la política internacional, mi respuesta ha sido bastante clara y no me la han desmentido. Yo les pongo este ejemplo. Imaginemos que en 1940 el gobierno uruguayo hubiera hecho un convenio con la Universidad de Berlín, 1940, en el supuesto de que la cooperación técnica y científica nada tiene que ver con la política exterior. ¿Lo hubiéramos hecho? ¿Alguien se podría imaginar siquiera? Pero está lo de la vía interna, que fueron los alemanes y se iniciaron, y en el 41 se rompieron relaciones. Exactamente. Nos mandaron de vuelta. Exactamente. Entonces, para empezar, la agencia de innovación no tiene ningún sentido mantenerla, tiene que suspenderla, por lo menos, hasta tanto el régimen sionista se apega al derecho internacional. Segundo, la iniciativa de traer palestinos para formación en la agricultura familiar, desarrollar emprendimientos y devolverlos a Cisjordania era poco menos que extemporánea, sin sentido, porque sabemos perfectamente que si los palestinos son desplazados, asesinados, expulsados de sus tierras en Cisjordania, no solo en Gaza, entonces ¿para qué vamos a formarnos? ¿Para devolverlos a la muerte? No tiene ningún sentido. Tercero, me dicen, no es un juego de palabras, no se trata de ver quién declara qué cosa. Entonces, el gobierno uruguayo no condena el genocidio. Lo hizo Brasil, lo hizo Chile, lo hizo Colombia, lo hizo Bolivia, lo hizo México y una larga lista de países. Bueno, el problema no son las palabras, el problema es que las palabras y las declaraciones implican acciones correlativas. Si yo condeno un genocidio, las acciones correlativas correspondientes a esa condena son de un tenor diferentes a si yo expreso una preocupación. De todas maneras, hoy acabo de publicar en la red Twitter
mi complacencia como una buena señal el hecho de que anoche la propia Cancillería condenara la decisión del régimen sionista de ocupar Gaza. Me parece que es una buena señal. Yo creo que va por ahí. De pronto no es suficiente porque habría que tomar acciones más firmes y contundentes de todo tipo. Pero bueno, es una buena señal que por lo menos, e incluso en Naciones Unidas, Uruguay esté alineado con otros países y no como lo fue durante el gobierno de Lacalle Pou, que prácticamente cuando se pedía el cese al fuego se abstenía, lo cual era ya una vergüenza. Hoy, por lo menos, esas decisiones están mejor alineadas con la enorme mayoría de naciones en ese organismo internacional. Entonces, esta es la situación. Nosotros, yo soy uno de los voceros de la Coordinación por Palestina, que nuclea a muchísimas organizaciones, desde el PIT-CNT, la FEUSER, PAC, familiares de desaparecidos, incluso los distintos sectores que conforman el Frente Amplio, ¿no? Desde la 609, el MPP, el Partido Comunista, la Vertiente, el Partido Socialista, en fin, todos han expresado y han adherido a las marchas que nosotros hemos hecho en solidaridad con Palestina. Y estamos desarrollando una campaña hace bastante, ¿no? El próximo lunes hay una vigilia por Palestina que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 0 horas de ese lunes. Y hay actividades de difusión, no solamente para ver documentales, sino para explicar, para conversar, para desarrollar todo esto que lo estamos haciendo muy sintéticamente. Y cuando en muchísimos comités, bueno, yo ya estaba en muchos comités. La semana que viene, yo les decía a una compañera, yo la semana que viene me voy a Rivera, que vamos a hacer un encuentro binacional entre la Universidad Unipampa que está ahí en Libramento, con la comunidad palestina de Santa Ana, o sea, la Palestina en Uruguay y la Palestina en Brasil. El 30 de agosto me voy con Ubaldo Aita, que fue un diputado del Partido Comunista, que ya no lo es. Nos vamos juntos a Nueva Helvecia. Nos han invitado, ya estuve en Atlántida, en Pando, nos invitaron para ir a San Carlos, en fin. Estamos tratando de sensibilizar y sumar las voces de los comités de base para que estos comités de base, para que ustedes como militantes tengan esa fuerza, esa capacidad colectiva, no individual, sino colectiva, de pedirle y de exigir a nuestro gobierno una postura mucho más contundente, porque es la única forma. Nosotros como Coordinación por Palestina hemos solicitado una entrevista con el presidente de la República y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Hace más de 3-4 meses ya. Pero bueno, por lo menos en algún nivel, yo por lo menos tengo buena relación con varios legisladores y legisladoras, senadores, diputados, y a los cuales les hemos hecho llegar nuestra perspectiva, nuestra postura, y en general es bastante coincidente. Pero bueno, como dijera un representante del gobierno, una cosa es el gobierno, otra cosa es el partido político Frente Amplio. Pero bueno, acá estamos y bueno, la solidaridad con el pueblo palestino está fundada porque es una causa de la humanidad. Ya no es solo una causa palestina propiamente, sino que es la causa de la humanidad. Porque si la humanidad deja que esto se termine de consumarse, no habremos aprendido nada de los 40, del nazismo y de nada. No habremos aprendido nada de una convivencia pacífica y de respeto a los derechos humanos. Y en definitiva es lo que nosotros defendemos, el respeto
a la autodeterminación del pueblo palestino, al fin de la colonización. Y bueno, más allá después de decir si es posible dos estados o no, bueno, desde mi punto de vista personal, yo me adhiero a esa opción de dos estados. La pregunta también que me hago es, ¿dónde se ubicaría ese estado palestino cuando han destruido prácticamente el 80% de Gaza y siguen colonizando Cisjordania? Porque el propio Netanyahu sostuvo hace 2 o 3 meses atrás que había un proyecto de 22 nuevas colonias en Cisjordania. Y ya han dicho que van a ocupar toda Gaza y que seguramente van a ocupar toda Cisjordania, o sea que el régimen de Netanyahu no tiene ninguna intención de que se pueda crear un Estado palestino. Entonces ahí hay un cierre de caminos que bueno, depende ya no solo de nosotros, sino de los gobiernos, de la OTAN, de Estados Unidos. Y también... Una preguntita, ¿cuál es el contrapeso a nivel internacional de la potencia de Estados Unidos e Israel? ¿Cuál es el contrapeso que pueda achicar eso? Son los BRICS, o sea, lo que puede ser China, Irán, Rusia, y después lo que yo sostengo es la movilización de millones de personas en todo el mundo, incluyendo decenas y centenares de miles de judíos que dicen no en mi nombre, que esto no sea después esgrimido como en defensa del pueblo judío, y ya hay cartas y declaraciones, no de ahora, además hace mucho que hay un colectivo, y acá en Uruguay la propia asociación Ciclovsky ya se declaró y condenó el genocidio y bueno, entonces es la ultraderecha, es el sionismo, el nazi-sionismo que hay que derrotar. Y bueno, ¿cómo se derrotó el nazismo en 1940? Y bueno, con las tropas rusas que entraron hasta Moscú. No tenemos tropas rusas. No tenemos tropas. Bueno, Yo yo llego hasta acá y después tenemos no rusas. sé si hay preguntas, Yo tengo una preguntita. comentarios. Más del 70% de la población israelí apoyaba la política de expansión y de exterminio en Gaza, o sea que justificaba como una suerte de autodefensa. Pero también hay movimientos que en el propio Parlamento israelí hay algunas voces que obviamente siempre son canceladas, porque cuando habla Ofer Kasif, que es judío israelí y parlamentario, enseguida lo sacan a la fuerza cuando empieza a condenar las atrocidades. Lo mismo pasa con otros muchísimos referentes israelíes como Yitzhak Tachel, por ejemplo, Shlomo Sand, que además son acusados de ser traidores al Estado de Israel. Son acusados de traidores porque en muchos casos ellos, esta corriente revisionista historiográfica de los propios académicos israelíes desmienten la versión oficial de que Israel vino a defenderse y etcétera, etcétera, y todo lo que se ha construido en base a una falacia, y son acusados de traidores directamente. Entonces, ¿cómo revertir esto? No lo sé. Nosotros lo que hacemos es la presión popular, desde la sociedad civil, desde la organización de la gente en las calles y en donde se pueda. Y no sé. Sí, claro. No fueron de los primeros pobladores los palestinos, no estaban en las tierras de Canaán. Sí, claro. Sí. Ellos estuvieron muchísimo antes que Sí, los hebreos. Sí, por supuesto. Que tuvieron una... Pero justamente la revisión... iluminación.
Hay un autor, que es Shlomo Zahn, que acabo de mencionarlo, que tiene un libro que es lapidario, porque él dice, no existe el pueblo judío, no existe. Y explica, desde el punto de vista antropológico, arqueológico, cultural, ¿no? No existe, que hubo judíos, sí, desde miles de años, como cristianos, como musulmanes, pero esa identidad, él sostiene que es una identidad fabricada por el sionismo y sustentada por una ideología que es supremacista, porque en sus definiciones es supremacista. Basta leer muchos párrafos del propio Teodoro Herz para darse cuenta que él habla justamente de un oriente infestado de los bárbaros y de un pueblo superior. En realidad ellos surgieron después de muchísimas, o sea, volvieron a Cisjordania después de muchísimas ocupaciones que hubieron en esos territorios, ¿no? Claro, es que Por de egipcios, hecho, pero por romanos, de hecho la población de judíos, de palestinos judíos, en la Palestina histórica era de más o menos del 10%. Había una población también de palestinos cristianos y una población palestina musulmana mayoritaria. Eso fue antes de 1948. Antes de 1940, porque incluso las corrientes de migrantes impulsadas por el sionismo y financiadas por la agencia, una de las agencias sionistas de aquel entonces, y se inició sobre la década de los 30. Ellos empezaron a comprar, tenían todo el apoyo financiero de los Rothschild, ¿no? Y empezaron a comprar tierras a los terratenientes que estaban en Palestina, porque el tema no es. Yo siempre aclaro para que se sepa, yo tengo mi marco teórico y conceptual de análisis es neomarxista. Bueno, podrán coincidir conmigo o no, pero para mí la lucha de clases no se termina diciendo se terminó la lucha de clases con una declaración de que ahora vino la modernidad o la posmodernidad y ya no hay más lucha de clases. Yo estaba escuchando un programa argentino anoche y uno de los periodistas decía los que no abandonaron la lucha de clases fueron los oligarcas. Claro. Ustedes retrocedan 2 años antes del 7 de octubre del 2023 y díganme qué estaba sucediendo en Gaza y en Cisjordania y en el sur del Líbano. Ustedes retroceden 2 años. Explíquenme. Ya estaban haciendo la ocupación. Claro. Ahí se quedan sin argumentos, no es jamás. Es la expansión colonial permanente, es la expulsión de los palestinos en forma permanente, es el asesinato, lo van a ver hoy en el documental No Other Land. No es de ahora. Desde antes, sin existir jamás. Antes de que Hamas nace en 1987. Y yo les estoy diciendo, no yo, Ilian Papé y todos los corrientes historiadores israelíes, porque yo ni les menciono a Eduard Said y todos los palestinos de renombre, porque si no me van a decir, no, porque estás muy sesgado. No, bueno, yo te expongo la mirada de los judíos israelíes, porque si eso para vos tiene más legitimidad, entre comillas, bueno, allí están. Y te dicen, no empezó en el 2023. Intifada del año 2000, Intifada de 1987, la masacre de Sabri Yantila, Tantura, Deir Yassin y antes. 1967, la apropiación de Jordania hacia Jordania. Claro, o sea, el avance colonial, porque esta es la explicación, es un proyecto colonial y ellos mismos son los que se encargan de fundamentar, de fundamentar su proyecto colonial. Eso es lo que hay gente que no entiende, que la evidencia es tan fuerte, pero te rompe el rostro todo, porque ellos mismos te lo dicen.
Ellos mismos. Entonces, ¿qué? Vas a decir, no, ellos, es una interpretación tuya de las expresiones de Smotrich y Ben-Gvir. No, no es ninguna interpretación. Es cuando Smotrich y Ben-Gvir dicen que hay que exterminar hasta los bebés, es porque son genocidas. Claro. Una preguntita. Hay unas teorías conspirativas por ahí que hablan que Hamás estuvo preparando el secuestro fomentado por Israel. Sí, ya me han preguntado varias veces. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué saben eso? Yo lo que puedo decirles es que, primero, Hamás nace en 1987, no nace ayer. Segundo, Hamás tiene una historia anclada incluso en los 40, porque están inspirados en la Hermandad Musulmana, que es una corriente y una organización nacionalista musulmana, que incluso nace en mi patria de origen, en Egipto, la Hermandad Musulmana Egipcia, que luego es extendida en Palestina y en otras zonas del Medio Oriente. Que Hamás desarrolló inicialmente acciones sociales de base territorial, comunitaria, que después abrió su rama militar y que enfrentó por disidencias con la OLP, sobre todo con Al-Fatah, que era el grupo que lideraba Yasser Arafat, porque tenían diferencias estratégicas y tácticas. Ahora, que haya sido una connivencia no está probado. Que haya sido un descuido, entre comillas, de la inteligencia israelí es probable. Que supieran que iba a haber una acción de ese tipo y que con el propio interés de Netanyahu de salvar su pellejo, porque estaba enjuiciado por corrupción, iba preso, entonces decidió que se dejara hacer y que además eso le permitía polarizar y llevar agua para su molino y fundamentar ese argumento histórico de la autodefensa y por lo tanto seguir con su proyecto de expansión. En algún momento se supone que permitieron el traslado de fuentes de buenas sumas millonarias de Qatar a Gaza para fortalecer o expandir el movimiento Hamás, lo permitieron. Bueno, esa estrategia también les dio resultado, porque de alguna manera Hamás se hizo fuerte. Hamás fue electo en 2006 por la mayoría de los gazatíes. Y eso también era un juego de polarización, un juego ¿no? Un poco en base a esta teoría de los dos demonios, ¿no? De que hay, ¿no? Que Israel se defiende porque del otro lado hubo quien los atacó y que jamás son los malos, perversos, terroristas, porque hasta todavía hoy se sigue hablando en los medios de prensa cuando se habla de Hamás, no dicen la organización Hamás, dicen los terroristas de Hamás. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, hay que terminar primero con los terroristas y después vemos qué hacemos. No, es que ese es el falseamiento de la realidad, porque no es la realidad esa, no son los terroristas de Hamás. Fueron funcionales al gobierno. Funcionales totalmente. Yo no coincido con lo que hizo Hamás el 7 de octubre, pero yo no puedo invalidar y deslegitimar la resistencia palestina de Hamás y de las otras 13 organizaciones. Yo puedo estar en contra y no estar pero de alguna manera todo pueblo que es sojuzgado tiene el derecho a defenderse y a luchar por su libertad y autodeterminación, lo dicen las Naciones Unidas, a texto expreso, utilizando cualquier medio, a texto expreso, dicen las Naciones Unidas. Reitero, yo puedo no compartir lo que hicieron, pero incluso en algún programa yo dije, miren, imagínense que Hamás es derrotado militarmente, que no hay más armas en manos de Hamás.
¿Ustedes se creen que el pueblo palestino se va a rendir y no va a buscar cualquier otro medio para lograr su propia liberación y autodeterminación? Lo va a encontrar, porque el pueblo palestino es resiliente y tarde o temprano encuentra, sea con piedras en la intifada del 2000 o de los 80, sea con armamento como lo ha desarrollado Hamás en los últimos años. Siempre va a buscar porque es el derecho que todo pueblo tiene a la autodeterminación. Entonces, bueno, de eso se trata, porque si no estamos inventando una historieta en donde hay unos malos que son los terroristas de Hamás y unos buenos que son Netanyahu y sus secuaces. No, así mismo los judíos no lo quieren No. realmente. Si saben lo que es, saben de dónde salió, de qué partido, de qué movimiento y quienes lo apoyan también. Sí. Minorías bastante discutibles. Sí, claro. Inclusive Netanyahu apoyó a la rama militar de Hamás, la apoyó para que creciera. Claro. Justamente no hay, ahí hay una implicancia muy seria de Netanyahu y su gobierno con la rama armada de Hamás. Sí, en cualquier caso, sea porque los servicios secretos de Israel fallaron el 7 de octubre, o sea por esta tesis o hipótesis de connivencia y complicidad, en cualquiera de los dos casos es terrible. La conclusión es terrible en cualquiera de los dos casos. Y lo que es terrible hoy es la masacre y la muerte indiscriminada, porque ¿dónde están los combatientes? ¿No? Porque después te dicen, no, porque los usan como escudos humanos, porque debajo de los hospitales habían armas, y porque debajo de las escuelas y porque en las escuelas estaban los terroristas. Entonces, eso les da carta blanca para hacer lo que hicieron y seguir haciendo lo que hicieron. Ahora, es tal la magnitud de la atrocidad sin límites que hasta el propio número 1 defensor de Israel, que es el señor Trump, les dijo hace unos días, no, paren un poco porque la hambruna es cierta, es verdadera. Ya lo pude comprobar, no es que se mueren de hambre porque sí, porque no hacen ayuno o porque inventan. Como dijo la embajadora de Israel ayer, que era todo mentira y que era Hamás que había hecho todo un trucaje. Entonces yo respondí hoy, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y centenares de organizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas que han demostrado la guerra por el hambre, son todos antisemitas. Son todo el mundo, menos ellos, son antisemitas. Después en algún programa me dicen, no, bueno, porque ¿cómo se informa usted, señor Mirza? Mire, yo le voy a decir en Desayunos Informales. Yo leo Hispan TV, Alma Yadin y Alma Nar. Entonces un periodista me corta y me dice, pero todo eso es muy sesgado, todavía no terminé la lista. Sigo. El País de Madrid, Le Monde de Francia, la CNN, BBC, Haaretz de Israel y Jerusalén Post. ¿Ustedes, periodistas, hacen lo mismo? No, se quedan con el cable de AFP o F que dice, la organización terrorista jamás hizo tal cosa, tal otra. Entonces se quedan con una mirada absolutamente sesgada de la realidad. En cambio yo, desde las 7 de la mañana cuando despierto y luego antes de acostarme, hago un repaso para tener una idea, incluyo también Al Jazeera.
Pero el régimen de Netanyahu no ha querido que los periodistas pudieran transmitir lo que sucede, porque hay más de 220 periodistas asesinados. Asesinados, como los asesinan a los civiles palestinos. Los asesinan con balas en la cabeza o en el corazón. Dicho por ex militares de Israel. Publicado en Haaretz, diario israelí. Entonces no es Mirza, que es un extremista radical que dice, no. Son ellos mismos que asumen lo que están haciendo y además lo justifican. Eso es lo peor. Lo justifican. Y dicen, eso está bien porque primero nosotros tenemos que defendernos y segundo que a nosotros nos prometieron el Eretz Israel, el gran Israel. Bueno, está bien. Lo mismo que decía el Führer, ¿verdad? El Führer hablaba de la raza aria superior y que ellos tenían que controlar toda Europa y más allá. Bueno, así les fue a la humanidad, ¿no? Una preguntita. Me voy mucho más atrás, al principio de tu charla. A mí me llamó mucho la atención, me viene llamando la atención hace tiempo, la actitud de Milei con Israel y no entendía nada. Y de un tiempo a esta parte han empezado a pulular noticias de que incluso soldados y soldados en funciones que están de permiso van a la Patagonia como turistas y que hay cantidad de israelíes en la Patagonia. Y ahora se está hablando de que Netanyahu va a ir a Buenos Aires, recibido por Milei. Y no entendía nada, debe tener que ver con esto que vos decías de la tierra prometida, yo nunca había oído. Sí. Amplía un poquito más porque ahora me... Sí, bueno, no, sí, a lo mejor hay una convivencia, hay un acuerdo, yo lo desconozco, francamente, de que todo el sur de Argentina, la Patagonia, sea comprada. Como una vez fue por los nazis, porque Claro. la Patagonia fue Y en Chile también. Chile, claro. Claro, no lo sé, a lo mejor sí. Y lo que yo sí te digo es lo que decía Teodoro Herzl en 1897, lo dijo y lo publicó, que se hacía la pregunta no famosa esa de Argentina o Palestina. ¿Y por qué Argentina tan lejos? No lo sé. También pasó eso cuando el nazismo, ¿no? Sí. Claro. Que era la parte de América Sí. Latina también. Por los recursos naturales, a lo Exacto, mejor, claro. ¿no? Por las posibilidades de desarrollo que tengan las comunidades que puedan asentarse, qué sé yo, no lo sé.